Comisionado, uno de los temas que más ha ocupado el debate ha sido el Estado Social de Derecho. ¿Dónde se ubica usted respecto de lo que pasó en este pleno y algunas de las consideraciones principales? No cabe duda que vamos avanzando hacia un Estado social de derecho, que al mismo tiempo tiene que ser democrático y justo. Y eso significa asegurar prestaciones mínimas para la gente que no puede procurárselas por sí mismo, y el Estado ahí tiene un rol muy importante, sobre todo procurando establecer las condiciones necesarias para que los particulares prestadores y también el Estado prestador pueda hacerse cargo de esas prestaciones. Lo importante sí es que el Estado social no tiene que ser confundido con estatismo ni tampoco con liberalismo. Es importante que respetar la capacidad que tienen los propios particulares de poder contribuir a esas prestaciones mínimas con el apoyo del Estado, y en aquellos casos en que no sea posible, el Estado también tenga un rol muy fuerte que cumplir a través de instituciones estatales en seguridad social, en salud y en educación. A ver, bueno, ha sido un buen debate, ha sido con buenos argumentos, se han explicitado varias posturas que no son todas quizás muy cercanas, pero yo creo que este es un buen inicio para un diálogo que viene precisamente sobre lo que me acaba de preguntar, sobre cómo concretar el Estado social. Una de las bases de este proceso es el Estado social y democrático de derecho. Eso implica un triple compromiso: un Estado de derecho, un régimen democrático y un Estado social. Chile ya es lo primero y lo segundo. Vamos a hacer ahora quizás ciertos ajustes, mejoras. Lo importante ahora, y es el gran desafío, es cómo le damos carne al Estado social. El Estado social es una fórmula constitucional que permite que el Estado, o orienta más bien al Estado, a ir erradicando progresivamente aquellas desigualdades que impiden que en los hechos las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos fundamentales. Y en ese sentido yo creo que aún falta bastante para que logremos efectivamente plasmar en el texto el Estado social. Pero este es un buen inicio. Así que, bueno, estoy esperanzado de que en lo que sigue, porque ahora solamente vamos a aprobar en general, en lo que sigue vayamos viendo en detalle cada una de las normas, si efectivamente se está consagrando o no el Estado social, que es una de las bases de este proceso. A ver, el Estado social y democrático de derecho es algo que está unido íntegramente con lo democrático y con el Estado de Derecho. Por tanto, no hay Estado social solo. El carácter de social es un nuevo aditivo, pero respetando los derechos y libertades fundamentales. La complejidad de lo que estamos haciendo es mutar un Estado más subsidiario a un Estado más activo, social, en la creencia que cuando las personas tienen mayor calidad de vida, puede ejercer sus derechos y deberes en mejor forma. En definitiva, lo que estamos haciendo es construir una sociedad chilena que tenga mayores componentes de solidaridad, y que eso va a traer como consecuencia una amalgama mayor de la propia sociedad, y es un ejercicio más pleno de los derechos y libertades fundamentales. Comisionada, respecto al tema de la paridad, que fue ampliamente planteado, y usted en particular lo planteó en esta tarde, ¿qué nos puede contar? Mire, yo quiero primero agradecer a la subcomisión número 3 que haya contemplado una norma que hable de igualdad plena entre hombres y mujeres. Pero siendo sumamente honesta, las mujeres de este país hemos reclamado democracia paritaria, que va un poco más allá de lo que quedó plasmado en el texto o en la propuesta de texto que tenemos que votar esta semana. Nosotras estamos hablando de una equidad en los cargos, en los 3 poderes del Estado, no solo en los temas políticos, sino que también en la judicatura y en general en los espacios de toma de decisiones. En particular en el tema de la paridad, yo declaré en mi intervención que yo puedo compartir los objetivos, pero creo que tenemos que ser bien cuidadosos con los mecanismos, porque desde mi punto de vista la paridad no es lo único que está en juego aquí. Aquí también tenemos que respetar la voluntad de los votantes, tenemos que respetar la libertad de ese voto, la igualdad del voto, tenemos que hacernos cargo también de un sistema que acerque electoral a la ciudadanía con la política, y entonces si bien hay mecanismos que puedan hacerse cargo eventualmente de la paridad sin lesionar la igualdad del voto, como por ejemplo las listas cerradas, tenemos que hacernos cargo entonces de cómo eventualmente esas listas cerradas se hacen cargo de acercar a la ciudadanía a sus candidatos a los partidos. Entonces me parece que las soluciones monoenfocadas o que se hacen cargo de uno solo de los aspectos, yo creo que no van por el camino correcto, sino que tenemos que entender que las soluciones tienen que ser multidimensionales y hacernos cargo de unos objetivos, pero también de otros bienes jurídicos que están en juego.
Comisionada, respecto al tema de la familia, ¿dónde se ubica usted y un poco cuál es el resumen que tiene de este debate que se da hoy día, de esta presentación? Yo creo que es muy importante que miremos lo que está pasando en Chile, lo que pasa en los hogares de Chile, donde la mayoría son hogares uniparentales con una mujer dueña de casa. Yo creo que las formas de hacer familia en Chile son muy diversas, muy distintas. Tenemos familias homoparentales, familias que no tienen hijos, familias de toda clase de colores y de formas, y yo creo que es importante tener una constitución moderna, una constitución que reconozca verdaderamente lo que está pasando fuera de este edificio y que reconozca lo que uno ve todos los días en la calle, que son una multiplicidad de familias distintas, y brindarle protección y seguridad de que su familia va a ser protegida. ¿Habría que hablar entonces de las familias? ¿Cómo lo visualiza? Yo creo que hay que hablar de las familias y que el Estado protege los distintos tipos y clases de familias que existen hoy en día en Chile. Lo que pasa es que este es el problema que tenemos con las nuevas formas de hablar que hoy en día. La Constitución establece en el proyecto que partiendo desde las personas, el núcleo central de la sociedad es la familia, y eso conforma una tradición que es muy importante. Pero aclara que eso no significa que no puedan haber otras formas de familia para evitar alguna mirada circunscrita o cerrada. La diversidad en que vivimos obliga a ese reconocimiento, porque, repito, estamos construyendo una sociedad desde las personas y no desde el Estado, y eso es, a mi juicio, lo que permite armonizar esta forma de organizar el Estado. Respecto al tema de los pueblos originarios, los indígenas, que intervino justamente en este plano. Sí, ahora entonces hablo como comisionada y no como presidenta de la comisión experta. A mí me preocupa mucho el hecho de que tenga que haber, yo creo que tiene que haber normas robustas sobre reconocimiento de los pueblos indígenas. No basta solamente el introducir un principio, me alegro que hayamos introducido un principio en que reconozcas en general sus derechos y su cultura, pero yo creo que los pueblos indígenas tienen que hablar por sí mismos, y por lo tanto yo voy a impulsar la existencia de escaños indígenas, porque este país, que es uno solo, está conformado por distintos pueblos y aquí nadie tiene privilegios, pero ellos han estado en una situación de desmedro durante siglos, desde la época de la conquista, y es importante empezar a rescatar sus derechos, sus culturas, como lo hace en el derecho internacional de los derechos humanos, y ponernos en nuestro derecho constitucional al día con ese reconocimiento que ya hemos dado a nivel internacional al ratificar los tratados. Me parece que, nosotros en el capítulo de principio consagramos una base, que es la base que está derechamente propuesta en la norma constitucional, pero le dimos un contenido adicional. Reconocemos que los pueblos originarios son parte de la nación chilena, pero además hay un deber de la función pública y del Estado de promover el diálogo intercultural, siempre en el entendido de que somos una sola nación y que por supuesto que los pueblos originarios son parte de Chile, son chilenos. Nos parece que es una deuda constitucional que estaba pendiente y que ojalá este proceso pueda saldar. Me parece muy importante el reconocimiento en los principios de los pueblos indígenas y sus derechos, pero no se puede solo reconocer que ellos poseen derechos, sino que también hay que decir cuáles son esos derechos. Y en particular mi comisión tiene una deuda al respecto, porque no presentamos redacción, y es muy importante avanzar a nivel, poniendo a Chile en el estándar internacional respecto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. ¿Es una materia pendiente entonces? Totalmente. Domingo, ¿qué te pareció en términos generales la discusión sobre derechos que se plantea en esta jornada? A ver, tenemos una discusión todavía sobre una propuesta muy general, ¿no? Y yo diría que hay en materia de derechos civiles y políticos mayores consensos. Hay derechos que son, digamos, de largo puño en la historia constitucional chilena: privacidad, libertad de expresión, protección del derecho a la vida, debido proceso en distintas formulaciones. Esos están ahí presentes. Yo creo que son derechos respecto a los cuales existe un acuerdo transversal en la comisión. Hay cuestiones de detalle, sin embargo, que todavía hay que precisar. Por ejemplo, yo mencioné un par en materia de derecho a la igualdad. Yo diría, como te vengo diciendo, que ahí hay mayores consensos. Y en materia de derechos sociales tenemos ya una primera estructura, una primera base, ¿no?, general, que supone un primer texto sobre el cual vamos a conversar y discutir. Vienen ahora las etapas de enmiendas y probablemente ahí vamos a poder marcar
algunas diferencias respecto a algunas cosas que a nosotros no estamos del todo conformes en el modo en que han quedado recogidos, pero ya será el tiempo de poder conversar. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, yo creo, por ejemplo, que la forma en que quedó recogido el derecho a elegir en el derecho a la salud no logra manifestar cuál es el propósito que se buscaba en las bases, ¿no? Las bases lo que se busca asegurar, y bases que nos gobiernan a todas y a todos ahí en la Comisión, ¿no? Es que existe una provisión mixta de prestaciones sociales, ¿no? Pero eso es distinto al derecho a elegir. Uno podría pensar en una prestación mixta de prestaciones sociales bajo un mismo régimen legal público, ¿no? Mientras que el derecho a elegir pareciera dar a entender que tú puedes siempre optar y que en consecuencia siempre tiene que estar disponible un sistema privado de provisión de derechos. Y eso puede ser algo que quizás entorpezca algunas políticas que buscan, ¿no?, un mayor acceso social, ¿no?, y garantizado a prestaciones en materia de salud. Sí, hoy día se han discutido hasta el momento 2 capítulos, uno que son los fundamentos del orden constitucional y el otro de los derechos, libertad y garantía. Yo he visto que ambos capítulos conversan bastante, es decir, aquellos valores, principios que están en el capítulo primero, efectivamente uno puede ver un correlato en los derechos, libertades y garantías que se están reconociendo. Específicamente respecto a los derechos sociales, me gusta mucho que se eligieron determinados derechos sociales que son los más importantes para la ciudadanía y se les dio un mayor desarrollo. Y eso sin duda va a contribuir a que el legislador el día de mañana y también el Ejecutivo, el Presidente de la República, pueda tener directrices claras para poder satisfacer las necesidades más importantes de la población, como son la educación, la salud, la vivienda, eso. Eso materia de ley, finalmente. No, está en la Constitución política, hay directrices claras, pero efectivamente el legislador va a tener que articular de manera mucho más concreta esos derechos. Muchas gracias. Comisionada, respecto del tema del derecho a la vida que usted planteó, quisiera saber algunas de sus principales conclusiones y cómo recibe parte de los comentarios que se hicieron. Bueno, particularmente me referí a un tema que quedó fuera en la comisión, o sea, en el capítulo 2, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que no pudieron discutirse precisamente a la luz de la discusión y de las diferencias que teníamos respecto al derecho a la vida, a solo defender en el fondo o constitucionalizar el derecho a la vida o también el derecho de la vida del que está por nacer. Ahí a nosotros se nos generó un punto que fue imposible desenmarañar y por ende quedó solo el derecho a la vida. Y yo considero que hay derechos por los que venimos peleando las mujeres principalmente hace mucho tiempo que no pueden quedar fuera. Y que una cosa no quita lo otro en el fondo. Y los derechos sexuales y reproductivos me parece que es un tema que tiene que quedar constitucionalizado, que no puede estar supeditado a opiniones más bien de carácter religioso o de otra índole más bien valórico. Y bueno, insistiremos, yo ya denuncié que voy a presentar una indicación al respecto en la subcomisión y tendremos que conseguir los votos para que pueda ser real y quedar escrita en nuestra nueva Constitución. Sí, básicamente hoy día conversamos sobre los distintos derechos civiles y políticos y evidentemente en esa línea el más importante, el que da origen a todos los demás, es el derecho a la vida. Y respecto de ese, hay posiciones que conversar sobre su contenido específico. Actualmente la Constitución tiene un mandato al legislador de que proteja la vida del que está por nacer. Eso hoy día todavía no ha quedado plasmado en la norma preliminar que hoy día se aprobó en términos generales. Y en ese sentido a mí me parece que es relevante mantener ese mandato al legislador e incluso ampliarlo también a la maternidad vulnerable. O sea, un debate pendiente en su opinión. Claro, hay distintas posiciones al respecto y por lo tanto lo vamos a tener que conversar, ¿no?